El programa todos los jueves, los viernes ahora, ¿verdad? Estamos en horario nuevo. Todavía no me acostumbro al horario nuevo, pero grande a Radio Auto. Saludamos a Jan, también a Raúl, que siempre nos acompañan en los controles. A Carmen Salinas, que también siempre está con la noticia. La saludamos, que le gusta que la saludemos. Y agradecer, como siempre, a la Estación Universitaria por este espacio de vinculación que nos brinda todas las semanas. Estamos comenzando este programa con temáticas, en este caso, del Instituto Nacional de la Juventud. Estamos en la semana donde se conmemora, el 17 de mayo también es el día específico, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y para conversar sobre estas temáticas, tenemos en el estudio a una gran invitada. Ella es Victoria Ignacia Ahuil, consultora externa del Banco Interamericano del Desarrollo para Políticas de Género y también periodista colega. Victoria, muchas gracias por estar acá y aceptar la invitación de Mieso para Todos. Muchas gracias a ti, Ramón, por la invitación y por tener la oportunidad también de poder conversar un poquito sobre esta fecha conmemorativa que nos lleva a reflexionar también y a poder abrir espacios de diálogo para que la comunidad también pueda conocer un poco más de por qué se conmemoran estos días y cuál es el trasfondo que hay detrás de cada una de estas políticas públicas también que hay detrás. Exacto, porque desde su inicio, en el 2004, esta conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre las distintas formas de discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTIQA+, así como fortalecer el compromiso colectivo para construir un entorno más inclusivo y respetuoso. La elección de esta fecha se realizó en honor a la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990, y su objetivo es promover la aceptación y el respeto por la diversidad, fomentando una cultura de igualdad y derechos para todas las personas. Y vayamos directo al grano, Victoria. ¿Cómo tú has percibido la discriminación, este tipo de violencia? Es una violencia que es simbólica, que es estructural también a través de muchas veces el Congreso, figuras de opinión pública también que tienden a utilizar a las diversidades como herramientas de batalla para sus campañas, generando una división que al final es artificial. Y también hay mucho de burla, de miradas también a través del día a día, finalmente, hasta los eventos mucho más crueles como los que hemos podido ver también en nuestro país y en otros lugares de Sudamérica, con asesinatos, con atentados incluso que han llegado a la tortura. El caso de Zamudio también en su momento, que devino en una ley de protección especial también para las diversidades. Entonces, es una violencia que está en todo el embate político, que está en cada uno de los rincones y que se vive día a día, pero hemos tenido bastantes avances en el último tiempo, eso es importante y no hay que desmerecerlo, no solamente por la ley de identidad de género, sino que siento que también la sociedad ha ido abriendo mucho más su conciencia. Hemos sido parte de la humanidad desde que la humanidad es humanidad, no es una moda, ni la transexualidad, ni la homosexualidad, ni tampoco la bisexualidad. Es algo que ha estado desde que el mundo es mundo y que finalmente a través de un relato artificioso muchos actores políticos han tratado de irlo convirtiendo en un arma de batalla finalmente contra las comunidades y generando división. Entonces, si bien hemos avanzado, estamos bajo embates constantes de muchos aspectos políticos que buscan quitarnos derechos y finalmente volver a invisibilizarnos, que volvamos a vivir vidas en vergüenza con nuestros cuerpos, en vergüenza con nuestra identidad de género, como que quieren volver a guardarnos dentro del closet y como que luchan todos los días por eso. Y al contrario, la comunidad lo único que busca no son privilegios como muchas veces se establece también dentro de estos mismos discursos de odio, sino que simplemente poder tener una vida en paz, una vida honesta, una vida donde te permitan trabajar y poder seguir alcanzando tus sueños y metas como cualquier persona. No siento que eso sea ningún tipo de privilegio en realidad. Exacto, gracias a la valentía, a la decisión de hacer actos políticos por parte de las personas de la diversidad, se ha generado como un boom en los últimos años de que sean más visibilizados. Sin embargo, yo siento como que existe un estancamiento en esto y que la sociedad en el fondo dice, ya está bien, somos aceptados, integramos todos una misma sociedad, pero en esa aceptación faltan muchas cosas y la gente cuando ve que las personas de la diversidad quieren pelear por más, quieren luchar por más, siente que están exagerando. Hay como otro tipo de discriminación ahí. O sea, igual hay una resistencia de parte de un grupo de la sociedad. No es una resistencia generalizada, no es que toda la sociedad en su conjunto, que la comunidad en su conjunto tenga una mirada así, sino que son ciertos grupos de resistencia que generalmente están muy vinculados a las iglesias o a pensamientos mucho más conservadores generalmente. Entonces,
meten mucha bulla, pero no siento que sea una mayoría, por lo menos dentro del imaginario colectivo. Y eso, si bien es positivo, también nos hace un llamado a la atención de que nuestros derechos, incluso nuestro derecho a la existencia, está constantemente bajo ataque y está constantemente bajo revisión por parte de estos mismos actores políticos. Pero ¿cómo es tu día a día, por ejemplo, en Arica, acá en esta zona del mundo? Las cosas cotidianas, ir a comprar un almacén, ir al supermercado, ir a ver temas laborales. Separándolo por distintos aspectos, Arica, por lo menos en lo que ha sido mi proceso, ha sido una ciudad muy amigable. De hecho, por suerte no he tenido ningún tipo de ataque directo. Muy pocas veces me han gritado algo en la calle, lo cual encuentro que es muy positivo. No debería sentirlo como algo positivo porque en realidad es como el derecho a poder transitar en paz. Pero por lo menos cuando voy al supermercado, cosas así, más allá de una mirada de repente de muy pocas personas, y ni siquiera una mirada en mala, sino que una mirada como escrutadora, como tratando de ver, como, ¿será, no será? Y en el tema laboral es mucho más complicado. De hecho, actualmente ya para tener, aparte del trabajo que tengo como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad es un proyecto como un bien a largo plazo y es bastante ad honorem, para buscar trabajo ya como más permanente, incluso siendo profesional y teniendo estudios de posgrado también, ha sido muy difícil. He postulado 457 oportunidades laborales, he llegado a 2 entrevistas presenciales de todas esas postulaciones, y después de las 2 entrevistas presenciales con una empresa y con una universidad también, ¿Ya? de la región, después no volví a tener noticias de parte del proceso de reclutamiento hasta preguntar y que me dijeran que no había quedado. Entonces, el cupo laboral trans es una realidad y es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día, aparte de la discriminación. El poder acceder a puestos de trabajo para poder desarrollarnos de manera honesta. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que este mismo cierre de los espacios laborales como formales obliga a que muchas hermanas terminen trabajando en la calle porque no les queda otra opción, y eso también con todos los riesgos que conlleva, finalmente también el riesgo a la violencia, el riesgo también a las peleas por espacios y también el tema de exponerse también a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, para muchas de mis hermanas no es un gusto estar en la calle, sino que es una necesidad para poder seguir llevando pan a la mesa, para poder seguir viviendo, pagando arriendo, y es una realidad permanente, porque si esos espacios laborales se abrieran de forma inclusiva, tomando en consideración las capacidades de cada una de las personas y no su identidad de género, nuestra expectativa de vida sería mucho más alta. Hoy en día en Latinoamérica la expectativa de vida de la población trans es de 35 años de edad. Yo tengo 35 años de edad, entonces estoy prácticamente en el límite de la esperanza de vida de la gente trans en esta parte del mundo. Y eso es una realidad constante y permanente que debe ser abordada porque se pierde mucho potencial también. Hay mucha gente maravillosa en la comunidad que tiene habilidades, pero una sensibilidad artística impresionante también, una honestidad laboral pero impecable, pero esos espacios se les cierran finalmente. Todo este tipo de discriminaciones y violencia hace que estén más vulnerables y eso que baje su expectativa de vida. Exacto, la violencia y la falta de oportunidades son 2 componentes pero centrales que es necesario abordar. Y bajo tu ejemplo también se ve un doble estándar de que para afuera las personas al hablar en el discurso hablan de una aceptación, de una integración, pero con acciones de forma soterrada están discriminando, están siendo violentos también. Efectivamente, porque a pesar de que hoy en día el currículum no te pide la foto como era anteriormente, al momento de las entrevistas personales, cuando ya estás en contacto cara a cara con el empleador o el proceso de reclutamiento, ahí es donde prácticamente el 95% de las personas trans quedan cortadas del proceso. Y no por un tema de capacidades, porque si llegaste hasta la entrevista personal es porque ya pasaste la parte curricular, ya pasaste la parte de las habilidades, ya completaste los test psicológicos, los test también de rendimiento. Entonces, obviamente, ahí hay un tema de discriminación que está actualmente en todo ámbito, empresas privadas, organismos del Estado también, incluso en las universidades. Uno de los organismos del Estado que más se ha involucrado en este tema ha sido precisamente INJUVI, por eso estamos haciendo una entrevista acá como servicio relacionado del Ministerio de Desarrollo Social, y ha incorporado este tema en sus encuestas nacionales de la juventud, que es uno de los estudios más importantes que hace el INJUV y también el que hace el gobierno con respecto a lo que hacen las juventudes. Y hay datos súper interesantes con respecto a este tema. Por ejemplo, casi un 40% de la población joven LGBTIQA+, declara ser bisexual, un 37,6%, que es muy importante. La mayor parte de las personas jóvenes que declaran ser LGBTIQA+, pertenecen al tramo etario entre 15 a 19 años, un 39,1% de la población. Esto es muy interesante porque son personas jóvenes que en el fondo se sienten con mayor, ¿cómo puedo decirlo?, valentía de querer manifestar su condición sexual.
ya desde temprano, no como antiguamente que costaba mucho más. Sí, bueno, en los 90 era mucho más cerrado el tema, había una discriminación mucho más directa de parte de la sociedad y finalmente creo que una de las discriminaciones más dolorosas y las que más peso tiene es la discriminación de tu propia familia. Hay muchas personas de la comunidad que una vez que salieron del closet, por llamarlo de alguna manera como más coloquial, fueron expulsadas de sus hogares y tuvieron que a los 15, 16 años tener que empezar a vivir su vida y a rascarse con sus propias uñas, perdiendo todas las redes familiares, todo el apoyo. Y esa es una de las formas de discriminación que más duele, porque finalmente, si tú pierdes tus lazos, si tú pierdes tus redes de apoyo, ¿qué te queda en adelante? No pudiste terminar los estudios tampoco, te obliga a trabajar desde temprana edad y también muchas veces con este sesgo de discriminación al momento de postular a los procesos laborales. Y eso es lo que finalmente lleva a que muchas personas de la comunidad, por obligación, tengan que ejercer el comercio sexual. Claro. Y también que sean jóvenes entre 15 y 19 años. Obviamente interactúan con otros jóvenes de su edad que también heterosexuales y eso es positivo en el sentido de que empiezan a ser integrados desde antes, ya no es un tema distinto. No, hay muchas comunidades también alrededor de la esfera LGTBIQ+, donde hay casas con una madre trans o con una madre no binaria, donde forman sus propias casas y empiezan a aceptar y acompañar a la gente que ha sido expulsada de sus hogares o que no tiene redes de apoyo y empiezan a formar una familia de apoyo mutuo dentro de la comunidad LGTBIQ. Y ese es uno de los ejercicios más bonitos que existen actualmente porque es la resistencia a través del cariño, es la resistencia a través del apoyo y muchas de estas madres hoy en día tienen a decenas de chicos y de chicas bajo su cuidado y son finalmente ellas las que se encargan de poder ayudarlas. No solamente en el aspecto emocional y económico, sino que de repente el mismo tema de la alimentación también, del resguardo, de la guía. Hay una guía muy espiritual también, porque la mayoría son históricas que llevan acá desde la época de la dictadura y que ya les tocó prácticamente pasar por todos los procesos históricos que se vivieron en los últimos 40 años. Entonces tienen una experiencia y un cariño tan grande que muchas veces son la única salvación que hay para ese mismo rango etario de 15 a 19 años que muchas veces se ven expulsados o pierden sus redes de apoyo. Positivo entonces. Estamos haciendo Mi Eso para Todos, son las 11 de la mañana con 56 minutos por la estación universitaria 95.9, conversando con Victoria Ignacia Awil, consultora externa del Banco Interamericano del Desarrollo para Políticas de Género, por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Estamos analizando datos con respecto a este tema de la Encuesta Nacional de las Juventudes y uno indica que más del 70% de las juventudes disidentes presenta problemas relacionados a nervios, ansiedad, preocupación, sentimiento de desesperanza, poco placer por las cosas y problemas para dormir al menos una vez en las últimas 2 semanas. Esto en contraste con el 50% presentado por el total de la población joven de las juventudes heterosexuales. Es un tema muy complicado también porque en ese rango etario entre los 15 años piensa que recién llega la pubertad, empiezan todos los cambios hormonales más profundos para toda la comunidad en general y imagínate que hoy en día con todas las redes sociales la gente hetero también cuando se mira frente al espejo, especialmente en esa época, empiezas a cuestionarte muchas cosas, hay muchos cambios que están ocurriendo, pero son cambios que la gente generalmente no cuestiona. Es una batalla constante dentro del espejo. Imagínate para una persona de las diversidades, lo que es mirarse frente al espejo en esa época y muchas veces, especialmente para la gente trans, no encontrarte en tu forma, no encontrarte dentro de tu cuerpo. Y la desesperación además te genera eso, por eso es que existe la disforia de género, que también está diagnosticado como una incomodidad tremenda que te ocurre con tu cuerpo. Entonces estás luchando constantemente contra tu propio reflejo en el espejo, sin siquiera tener que enfrentarte en ese momento todavía a la sociedad, sino que te cuestionas todo, empiezas a encontrarte mil defectos, y ahí es cuando tienes esa decisión tan difícil que es comenzar la transición o vivir el resto de tu vida sintiéndote de esa forma frente al espejo. Entonces, obviamente que hay una ansiedad gigantesca, incluso cuando se empieza con los cambios, incluso hormonales, después cuando empiezas con las hormonas o con los bloqueadores de pubertad, también cuando son personas más pequeñas, los cambios no son inmediatos, pero esa disforia se mantiene en el tiempo. Por eso es que son tan importantes programas como el programa de apoyo a la identidad de género, que ha sido tan manoseado en el último tiempo por ciertos actores que supuestamente hormonaban niños y niñas de 6 años. Eso es absolutamente falso. El programa de apoyo a la identidad de género te da la herramienta más importante que puede tener una persona en las diversidades al momento de empezar su transición o al momento de encontrarse, que es apoyo psicológico. Es poder sentarte con una psicóloga pagada por el Estado que no te va a endeudar a la familia, muchas de esas familias también de escasos recursos, y que te permite también trabajar con la familia, conversar con una persona profesional que te va a ir ayudando. Imagínate la crisis de identidad que ocurre cuando estás en la pubertad,
más aún si te sientes o te identificas como trans y también cómo lo aborda tu familia. Y este programa es esencial porque te sienta con un psicólogo o con una psicóloga, te permite conversar, identificar de repente, efectivamente puede que sea una crisis de género o una crisis en este caso de identidad. Y el tema es que lo puedes identificar a temprano momento, empezar a apoyar a la familia y reducir esa ansiedad a través del apoyo psicológico, que es una herramienta fundamental dentro del proceso también y todo lo que tiene que ver con las diversidades, el poder acceder a apoyo psicológico para poder ir conversando de estos temas y con una persona que tenga las herramientas también de poder apoyarte, de poder también ir trabajando de a poquito todos estos aspectos que te van generando tanto disforia como incomodidad o ansiedad y poder reducir muchas veces lo que termina como un suicidio. O sea, muchos chicos y chicas hoy en día no logran abordar esto por falta de apoyo, por falta de redes y terminan quitándose la vida. Y eso es terrible porque finalmente sientes embates de muchos lugares distintos. A veces es tu familia, a veces la sociedad o a veces tu propio reflejo frente al espejo. Y en la medida en la que podamos ir tomando todos esos elementos y dar el apoyo que corresponde, vamos a hacer que ese 70% de ansiedad o también de trastornos psicológicos vayan reduciéndose y ayudar a todas estas personas a que puedan tener una infancia y una adolescencia lo más normal posible dentro de su condición de género. Y eso también ayuda a que las familias también sean parte. Mantener estas redes de apoyo es fundamental. ¿Y esto se va perfeccionando con el tiempo? ¿Existen psicólogos, profesionales de la salud que son expertos en estas temáticas? Efectivamente, hoy en día hay muchos especialistas de la psicología y la psiquiatría que son especialistas en género, incluso personas que tienen doctorados hoy en día que han estudiado afuera en otros países, en Europa, y que tienen herramientas tan tremendas como, por ejemplo, irte diciendo de partida, lo que tú estás viviendo es normal y está bien. A las muchas personas trans les pasa. Y el sentir que no eres una persona como única en el mundo, sino que de verdad que hay otras personas que han vivido también esa situación, ya te entregan mucho más apoyo. Y además, obviamente, las herramientas después de tratamiento, de poder seguir conversando, de poder aceptarte frente al espejo finalmente y poder asumir también que hay cosas que a lo mejor no vas a poder cambiar y aquellas cosas que vas a poder ir cambiando con el tiempo, hacerlo con toda la templanza del mundo y con tranquilidad, porque finalmente no es una carrera, no es un sprint, es una maratón. Y el apoyo psicológico en esas maratones es esencial. ¿Y cómo está siendo la situación en los primeros años, en la educación secundaria, después en los primeros años de educación universitaria? Hoy en día los espacios están mucho más abiertos. De hecho, gracias a la circular 0812 del Ministerio de Educación, que actualmente sigue vigente, le da el derecho a los estudiantes y a las estudiantes también a autoidentificarse incluso con su nombre social por sobre el nombre legal, incluso antes de hacer el cambio documental. Y eso obviamente dentro del colegio es un elemento importantísimo porque ya te permite presentarte frente a tus pares con el nombre con el que tú elegiste y ya te permite también recibir el apoyo de tus compañeros. Hoy en día en las universidades también se han abierto muchos más espacios, incluso acá mismo en la Universidad de Tarapacá hoy en día tenemos baños para género no conforme que permiten que las personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el femenino, incluso todo lo que tiene que ver con las otras diversidades, como la gente no binaria también, pueda tener un baño como espacio seguro para poder asistir. Y hoy en día son herramientas que a lo mejor parecen chiquititas, pero el poder garantizar esos espacios seguros dentro de los ambientes educativos puede ser una situación que te cambie completamente la vida como estudiante y que te reduzca la ansiedad un montón también. Maravilloso, súper bien. Seguimos revisando estudios, ¿te parece? De la Encuesta Nacional de la Juventud en materia de diversidad. Dice también que hay una dimensión más problemática de la salud mental, donde se observa que hay casi un 50% de las juventudes de la diversidad declara que ha pensado que sería mejor estar muerto o ha pensado en hacerse daño de alguna manera en las últimas 2 semanas, en comparación con el 22,4% presentado por el total nacional. Lo que tú me comentabas, que hay muchas personas que llegan incluso hasta el suicidio. Efectivamente, lo mismo que conversábamos recién, que es un proceso tan complejo porque está justamente enfocado dentro de la pubertad. Y muchas veces uno se autoidentifica o descubre que es trans, si no es antes de esa edad, es justo en la pubertad también. Entonces, donde mayor parte de problemas de ansiedad y de autorreconocimiento frente al espejo se abordan. Entonces, es una etapa crucial del desarrollo y hoy en día, si bien es complejo, por lo menos se han ido abriendo más herramientas y más espacios también. Y obviamente la sociedad está mucho más empoderada y conoce mucho más. Entonces, si bien la discriminación sigue existiendo de distintas maneras, hoy en día es mucho menor que lo que existía anteriormente. Siguiendo con este tema, las juventudes disidentes presentan mayor presencia de síntomas severos o graves en la escala de sintomatología depresiva PHQ-4 que el promedio total de la población. Es lo mismo que veníamos viendo. Obviamente es una época complicada y si bien hay herramientas mucho más potentes hoy en día, sigue siendo una realidad terrible el hecho de que
la depresión es mucho más prevalecente dentro de la comunidad LGTBIQ y que también los indicadores de depresión son mucho más altos. En relación con el sentimiento de discriminación, el 32,5% de las personas jóvenes de las diversidades se han sentido discriminadas por su aspecto físico alguna vez en la vida. Esto es una cifra más grande en comparación con el 12,4% del total nacional y el 16,7% de las personas jóvenes heterosexuales. En esta misma medida, un 28% declara sentirse discriminadas por su manera de vestir. Esto también muy por sobre el 9,5% del total nacional y el 13% de personas heterosexuales. No, la discriminación sigue estando presente dentro de la sociedad y si bien es un porcentaje del 34%, sigue siendo altísimo, porque hoy en día los espacios públicos muchas veces no son espacios seguros. Yo también participo de la OTD en Santiago, estuve durante varios meses con el grupo de Encuentro Trans y también de personas no binarias, y ahí conversábamos mucho con varios chicos y varias chicas que estaban entrando ya, o sea, saliendo de la pubertad, y muchas veces la ansiedad era tan grande por acceder a los espacios públicos que muchas veces preferían quedarse en sus casas para no tener que vivir ese espacio de discriminación, ni siquiera abrir la posibilidad que los discriminaran, que les gritaran algo en la calle, o que la gente los fuese a juzgar por su aspecto, o incluso llegar mucho más allá, como ser víctima de atentados con golpe, que te terminen torturando en la calle como a Samudio, o que incluso atenten contra tu vida. Entonces, muchas veces se termina convirtiendo hasta en una pequeña prisión el propio hogar de las personas, incluso que tienen una situación económica un poquito mejor que las demás, porque esa discriminación sigue estando ahí. Y finalmente creo que es importante relevar que se necesita mucha más conciencia, se necesita generar muchos más espacios, generar muchos más puentes y muchos más vínculos para poder ir reduciendo paulatinamente ese nivel de discriminación y poder reducir también la posibilidad de que ocurran situaciones complicadas como atentados en este caso contra la comunidad LGTBIQ. Ya que estamos en una región fronteriza, ¿te ha tocado cruzar la frontera? ¿Cómo esa experiencia en la revisión, en la aduana? En la aduana yo tuve un problema grave con la PDI hace como 3 meses. Bueno, después debo decir que el prefecto a cargo fue muy diligente, pero no me querían dejar pasar la frontera. De hecho, estuvieron a punto de dejarme en la línea de la Concordia, hasta que al final, no sé si habrá sido simplemente el hecho de que quería pegarse el show el detective, pero después al final me dejó pasar igual, pero después de tenerme en vilo durante 20 minutos en la frontera, hice la denuncia a la PDI en este caso con todo lo que había ocurrido y el prefecto tomó cartas en el asunto, se implementaron protocolos de género, se les elevó un sumario administrativo a los 3 funcionarios que fueron parte de la discriminación y un compromiso pero fehaciente de la PDI para poder abordar este tema. Se hicieron cursos de género también, se les leyeron la cartilla a todos los funcionarios de Chacayuta, porque me parece que no era la primera vez que ocurría un hecho similar, pero que no se había denunciado con tanta fuerza. Entonces, por lo menos te puedo decir que en la frontera sí hay problemas de discriminación, más en el lado chileno que en el lado peruano. En el lado peruano nunca he tenido ningún problema. De hecho, las chicas allá, extremadamente diligentes, te timbran los papeles al tiro, no hay ningún cuestionamiento, ningún comentario. En el lado chileno, por lo menos en mi experiencia, fue más complicado, ¿sabes? No he pasado la frontera ahora últimamente desde esa oportunidad, así que no sé cómo se habrán implementado, pero por lo menos el prefecto se comprometió a seguir reforzando todas las políticas de género y educación dentro del complejo fronterizo de Chacayuta para que no volviera a ocurrir una situación de discriminación como la que me tocó vivir a mí en su momento. ¿Y qué argumentos te daban para prohibirte un paso, para no dejarte hacer acciones en la frontera? Primero que mi cédula de identidad, que era la antigua en ese caso, no les permitía identificarme, que el sistema de revisión por inteligencia artificial que tienen con las cámaras, que no iba a poder identificarme y que prácticamente mis huellas no servían. Entonces fueron puros argumentos futiles que no tenían ningún tipo de sentido, sino que fue finalmente un funcionario que quiso ejercer su rol de muy mala manera, abusar de su posición para simplemente darse un gustito personal. O sea, yo lo identifico así a estas alturas. Lo positivo es que sirvió para ir mejorando los protocolos, para ir capacitando, enseñándoles también a los funcionarios que trabajan ahí en la frontera. Sí, ahí no, tengo que darle las gracias al prefecto y también a la delegada presidencial, a Camila, porque ambos tomaron cartas en el asunto apenas envié mi carta de denuncia. Fueron extremadamente diligentes y en menos de 2 semanas ya habían implementado los cursos de género y también habían hecho varios reforzamientos con las unidades fronterizas para que mejoraran sus procesos y sus protocolos también. Seguimos revisando datos del estudio en lo relativo a los espacios de discriminación. Casi un 50% de las juventudes de la diversidad declaran haberse sentido discriminadas alguna vez en el colegio, en el liceo, en un instituto o por personas desconocidas en la calle, cifra que es mayor por más de 20 puntos porcentuales a la del total nacional. Sí, de hecho muchas veces esa misma discriminación se solapa como burla.
Muchas veces, bueno, en los 90 teníamos programas que eran extremadamente homofóbicos, y me acuerdo cuando estaba Morandé con compañía y se hacían estas burlas, por ejemplo, con este personaje Mauricio Flores, con Tony Svelte, Claro. como que se tendía a hacer humor y era discriminación pura y dura contra la comunidad LGTBQ, porque se formaba como una especie de payaso que exageraba todos los rasgos que podría tener una persona de la comunidad LGTBQ y se ridiculizaba a través de esto. Hoy en día ese tipo de programas ya no se ven en la televisión, y eso también ha apoyado muchísimo a que ya no se deje pasar o no se tome como humor la discriminación, ni tampoco esta talla típica de colegio donde obviamente cualquier tipo de debilidad, por llamarlo de alguna manera, inmediatamente era condenada por el grupo a través de la burla, haciendo insinuaciones sobre la orientación sexual de las personas. Y si bien hoy en día sigue siendo una realidad latente, siento que es mucho menos que antes, por lo menos dentro de estos últimos 30 años que me ha tocado estar sobre esta tierra. Y siento que se ha reducido un poco, pero sigue siendo una tónica constante y permanente dentro de ciertos espacios. Y si bien se ha avanzado, y eso es innegable, sigue habiendo discriminación solapada. Y eso obviamente no debería ocurrir porque finalmente, ¿por qué te ensañas con una comunidad que es tan vulnerable dentro de todo? Bueno, también un proceso constante que yo creo que no termina. Todos hasta cierto punto vamos aprendiendo. Crecimos con muchos patrones, culturalmente también, con distintas formas, y yo creo que mientras van pasando los años tenemos que seguir creciendo en ese aspecto. No, y obviamente hay mucha mayor aceptación de parte de la comunidad, se ha mejorado bastante el tema de los espacios, falta muchísimo por avanzar todavía, y lo más preocupante hoy en día es que a pesar de todo ese gran avance, todavía hay grupos políticos y conservadores hoy en día que lo único que quieren es que retrocedamos en derechos y en espacios. Y eso nos tiene que mantener súper vigilantes y nos tiene que mantener súper en alerta, porque con todo lo que ha costado avanzar en tener un mínimo de dignidad a lo largo y ancho del país, no podemos dar nuestro brazo a torcer, tenemos que seguir todos los días defendiendo nuestros espacios, defendiendo lo que se ha alcanzado y poder seguir luchando para avanzar un poquitito más todos los años y también poder crear un mundo mucho mejor también, no solamente para las comunidades LGTBQ, sino que para todas las personas en general. Por eso te decía que no se pide ningún privilegio, simplemente, como decía Víctor Jara, es el derecho a vivir en paz, sin hacerle daño a nadie, sin pasar por sobre nadie, sino que simplemente poder hacer tu vida de la mejor manera posible, poder trabajar de manera honesta y poder también alcanzar tus sueños, independiente de los colores que te representan. Creo que ese debería ser un derecho para todas las personas por igual, y así lo garantiza también la Constitución. Son las 12 horas con 12 minutos. Estás escuchando Mi Eso para Todos por la estación universitaria. Llegamos a la parte final del programa, Victoria, y siempre dejamos los últimos segundos para que nuestra invitada o invitado pueda dar un mensaje a la comunidad. Luego, primero que todo, agradecerte por el espacio. Venimos saliendo de la conmemoración del Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y esto no solamente tiene que ser una conmemoración que nos haga reflexionar, sino que también tiene que ser un llamado a la acción. No solamente para la comunidad LGTBQ, sino que para la comunidad en general. De que están ocurriendo cosas, que siguen ocurriendo cosas y que van a seguir ocurriendo cosas, muchas de ellas negativas, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar con la frente en alto siempre, luchando por nuestros derechos, luchando por quienes somos y por seguir cambiando el mundo para que sea un espacio donde quepan todas las personas. Y creo que ahí es importante que todas las personas que estén escuchando actualmente y que sientan que necesitan ayuda también, o que están empezando con un proceso de transición, o que sienten que pueden ser parte de la comunidad LGTBQ, que no desesperen, que traten de buscar ayuda. Hay muchos canales hoy en día que tiene el Estado, también hay muchas herramientas, incluso en Internet hoy en día, que te pueden ayudar a poder avanzar en ese proceso de encontrarte, de encontrar las herramientas, de poder ir templando el corazoncito de a poco para poder ir enfrentando finalmente lo que es la sociedad hoy en día. Y darte un mensaje de apoyo a ti que estás escuchando, que es difícil, pero se puede seguir adelante, se puede luchar por vivir una vida plena. Si estás pensando en algún momento en atentar contra ti, no lo hagas, te vas a perder un montón de cosas positivas. Y si bien hay piedras en el camino, si bien puede que hayan obstáculos, todas las cosas tienen obstáculos, pero una vez que empiezas a avanzar por el camino de encontrarte a ti mismo, de encontrarte a ti misma, de llegar a avanzar en tu vida, te vas a dar cuenta de que todos los esfuerzos valen la pena finalmente. Se nos viene ahora también el mes del orgullo, que es el mes completo donde las diversidades nos celebramos,
nos vemos frente al espejo, nos juntamos en nuestras comunidades y salimos a la calle, no para hacer show, sino que para recordarle a la gente que existimos, que estamos aquí, que seguimos siendo parte de la sociedad y que no vamos a dejar de ser parte de la sociedad. Es el mes donde el más orgullo sentimos y donde lo expresamos de forma pública, donde nos tomamos los espacios públicos y donde finalmente todas las diversidades pueden encontrar un lugar seguro donde estar y también donde poder encontrarte con personas que sienten como tú, que quieren como tú y que se sienten como tú también. Así que si no participas de alguno de los espacios, anda a las actividades que estamos preparando como comunidad LGTBIQ y participa finalmente. Lo importante es participar y poder seguir siendo parte de la comunidad y poder seguir siendo parte de la sociedad también. Así que se puede. Con ese mensaje entonces culminamos el programa. Victoria Ignacia Awil, consultora externa del Banco Interamericano del Desarrollo para Política de Género y periodista y colega y amiga de hace mucho tiempo. Muchas gracias por haber estado en Mi Eso para Todos y muchas gracias también a Jan en los controles, a Raúl también, que está ahí también en los otros controles, a todas las personas que están escuchando hasta ahora Mi Eso para Todos. Sigan en la sintonía de la 95.9, ya se viene el bloque de música chilena y posteriormente para que queden informados a través de Acción Noticiosa con Carmen Salinas a las 1 de la tarde. Que estén muy bien y que tengan un gran fin de semana.